Estoy segura que a algunos de nosotros en el mes pasado se nos tuvo que haber olvidado dónde dejamos el celular, dónde dejamos la llave e incluso puede que hayamos encontrado algo en la nevera que no necesariamente tenía que estar ahí. Muchos científicos creen que esto no necesariamente tiene que ver con síntomas precisos de la enfermedad del Alzheimer, ya que son cosas que mientras estábamos haciéndolas no estábamos teniendo la atención completa, sino que más bien son cosas que pues se olvidan y que no tienen una gran repercusión en el futuro. Pero a diferencia de un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer, pues estos son síntomas tempranos de que en un futuro una persona puede que padezca de esta enfermedad. La buena noticia es que si esta enfermedad es detectada con muchísimos años antes de aparecer, se puede revertir por completo. La mala noticia es que, pues, nuestra tecnología no permite que esta enfermedad pueda ser detectada, o al menos no la tecnología que teníamos hace 5 años atrás. Hoy en día eso cambió por completo. Y de eso se trata mi charla el día de hoy, de la ficción a la realidad, integración del aprendizaje profundo y datos de neuroimagen para detectar la enfermedad del Alzheimer. Mi nombre es Cassandra Castillo. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente la memoria. En sus primeras etapas, los pacientes presentan olvidos leves. Luego tienen dificultades para hablar, reconocer rostros y para ubicarse en tiempo y espacio. Finalmente, pierden totalmente la autonomía. En el mundo hay más de 50 millones de personas que padecen esta enfermedad. En Panamá, alrededor de 4.000 personas padecen Alzheimer y se estima que dentro de 20 años esta cifra podría duplicarse. Bien, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En pocas palabras, la inteligencia artificial busca que las máquinas imiten la capacidad humana de aprender y de resolver problemas. Actualmente, la inteligencia artificial se divide en dos tipos. Tenemos la inteligencia artificial débil o estrecha, que esa es la que se encuentra en la actualidad, así sea de sistemas más básicos a sistemas más complejos. Todo tipo de inteligencia artificial pertenece a esta clasificación. Y luego está la inteligencia artificial fuerte o general, que pues actualmente no existe. Las ramas de la inteligencia artificial son, está el Machine Learning, que es el aprendizaje automático. Este tipo de aprendizaje permite que las máquinas aprendan automáticamente a partir de datos, es decir, no necesariamente son programados explícitamente. Luego está la robótica, que pues no es más que una inteligencia artificial para dar a los robots la capacidad de percibir su entorno, tomar decisiones y actuar físicamente. Está el procesamiento del lenguaje natural, que permite que las máquinas entiendan, interpreten y generen lenguaje humano, es decir, los traductores, los chatbots. Y luego está también la visión, que se enfoca en que las máquinas puedan interpretar y entender imágenes y videos. También tenemos la voz, que pues imita todo lo que tiene que ver con cuando nosotros hablamos, le hablamos a un sistema, luego el sistema nos responde. Todo tipo de sistema que se haga en base a eso, pues va a ir ligado a la rama de la inteligencia artificial de la voz. Ahora bien, el Machine Learning tiene tres formas distintas de, de realizarse. Por ejemplo, yo para hacer un sistema utilizando la rama de Machine Learning,
puedo hacerlo mediante tres vías. Una de ellas es el aprendizaje supervisado. Aquí nosotros vamos a introducir una entrada y vamos a introducir el valor final. O sea, nosotros vamos a decir al sistema qué queremos y cómo lo queremos. Por ejemplo, si tenemos una casilla de género, nosotros le vamos a decir al sistema, bueno, dentro de estos dos géneros van a haber dos, femenino y masculino. Si alguien aprieta F es para femenino y si alguien aprieta M es para masculino. Básicamente nosotros introducimos todos los valores. En el aprendizaje no supervisado, aquí el sistema va a aprender en base a patrones. Es decir, nosotros vamos a ingresar un montón de imágenes al sistema y él va a ir buscando patrones para relacionarlos y dar una salida. Por ejemplo, podemos introducir varias imágenes de gatos, de perros, de tortuga, y el sistema va a ir buscando patrones entre ellos para clasificarlo y decir, bueno, esta es una imagen de gato, este es un perro y esta es una tortuga. Luego tenemos el aprendizaje por refuerzo. Aquí el sistema va a ir aprendiendo por ensayo y error. Tiene una entrada que nosotros vamos a introducir y el sistema va a ir buscando conexiones, patrones para llegar a una salida, se equivoca, vuelve y regresa a la entrada y así sucesivamente hasta que pues aprenda y dé la salida que nosotros esperamos. Bien, para hacer todos estos tres tipos de sistemas, nosotros vamos a utilizar tres funciones, que son los árboles de decisión, las redes neuronales y los modelos de regresión. Entre estos tres vamos a desglosar únicamente las redes neuronales, que son las que nos compete el día de hoy para abarcar este tema. Las redes neuronales, como su nombre lo dice, no hacen más que imitar la función de las neuronas. Luego tenemos el deep learning, que es el aprendizaje profundo y sería básicamente como una subrama del machine learning, solo que utiliza las redes neuronales. Cuando vemos deep learning, hablamos también de big data, porque obviamente vamos a almacenar y vamos a manejar una cantidad infinita de datos. Ahora bien, ¿qué son las redes neuronales? Pues como ya los dije, no es más que imitar cómo funciona una neurona. Nosotros, para que nuestras neuronas se comuniquen entre sí, necesitan un espacio que se llama la sinapsis. Este es un pequeño espacio que se encuentra entre cada neurona y ahí es donde se envía la comunicación. Entonces, puede que a nosotros nos peñisquen y ese estímulo, el peñisco, envía señales a nuestro cerebro y va a hacer que nuestras neuronas se comuniquen entre sí para decirnos a nosotros que algo nos pasó y que ahí, pues donde pasó ese peñisco, nos duele. Entonces, en nuestro cerebro se van a activar todas las cantidades de neuronas que sean necesarias. Ahora, en los sistemas de inteligencia artificial ocurre exactamente lo mismo. Este es un ejemplo que yo le hice, solamente coloqué tres capas. Tenemos la capa de entrada, que son las neuronas anaranjadas, tenemos la capa verde, que son las neuronas del medio, donde se realizan todos los procesos matemáticos, porque cabe destacar que los sistemas de inteligencia artificial no son más que modelos matemáticos. Y luego están las neuronas de salida, que son las amarillas. Ahora, cada neurona de entrada, como esta que ven aquí a su derecha, va a tener lo siguiente. La X es la entrada, la W es el peso, la B es el bias o el sesgo y la Y es la salida. Entonces, cada entrada que nosotros vamos a dar va a ir ligada a un peso. Y al final, como está la fórmula de aquí, que dice que la salida es igual a la entrada multiplicada por su peso
más la otra entrada multiplicada por su peso, más la otra entrada multiplicada por su peso, más el bias. Un ejemplo más claro de cómo podemos ver esto es que las neuronas de entrada, que son las naranjas, van a representar nuestros datos iniciales. En este caso, puede ser el volumen del hipocampo, puede ser la edad o puede ser una puntuación cognitiva. Las capas verdes, que son las capas ocultas, aquí se realizan las operaciones matemáticas, es decir, los pesos, las sumas, las activaciones. Esto se realiza para que el sistema aprenda patrones. Y las neuronas amarillas, pues que son las salidas. En este caso puede ser un 0 para un cerebro sano o un 1 para un cerebro con Alzheimer. Ahora, el sesgo o el vía se utiliza para ajustar la salida. Si esto no existiera, entonces tendríamos sistemas no poco confiables, porque el sesgo lo que hace es que hace que el sistema sea más robusto y lo va ajustando. Entonces, los pesos también son muy importantes porque de ello depende qué tanta importancia tenga la entrada que nosotros estamos haciendo. Es decir, para detectar el Alzheimer podemos tener, por ejemplo, la edad, podemos tener una imagen del hipocampo y podemos tener si la persona es femenina o es masculina. Ahora, si la persona es femenina o es masculina, eso no es tan relevante. Entonces a ese le podemos poner un -1. En cambio, el hipocampo, una imagen del hipocampo del cerebro sí es muy importante y a eso le podemos poner un 5. Y a la edad, pues también interfiere, pero no es tan importante. A eso le podemos poner un 2. Entonces, ya nuestro sistema va a ir aprendiendo qué patrones y qué datos son realmente importantes y claves para llegar a una conclusión. Ahora, ¿cómo ocurre el Alzheimer? Durante el proceso de la sinapsis, además de liberarse neurotransmisores, las neuronas también liberan un péptido llamado beta amiloide. Luego de ese beta amiloide, que es este que vemos aquí de rojo, nuestro cerebro tiene unas células que se llaman microglia, que básicamente se encargan de despejar ese beta amiloide. Entonces, la enfermedad del Alzheimer empieza cuando la beta amiloide empieza a acumularse, ya sea porque se liberó demasiado o porque nuestras células microglias no pueden limpiar todas. Entonces, ocurre una acumulación excesiva y anormal del beta amiloide. Y esto, cuando se empiezan a acumular, ellas como que se ligan entre sí y forman una acumulación pegajosa que se llama una placa amiloide. La acumulación de este beta amiloide toma de 15 a 20 años antes de que llegue a un punto crítico. Como les decía al inicio, nosotros empezamos con pequeños olvidos, dónde dejé la llave, dónde dejé el celular, y luego eso es como el inicio que desencadena todo este beta amiloide. Cuando el beta amiloide llega a un punto crítico que ya ha abarcado toda la sinapsis, toda la región de la sinapsis, las células microglias se hiperactivan y liberan químicos que causan inflamación y daño celular. Entonces, una proteína de transporte neuronal llamado tau se hiperfosforila y se entrelaza creando algo que se llama ovillos. Y esto básicamente lo que hace es que ahogan a las neuronas. Y como ahogan a las neuronas, pues ya las neuronas básicamente se mueren. Hay personas que creen, científicos que creen que este beta amiloide, también por la liberación de los químicos y de las sustancias,
lo que hace es que va a ir separando a las neuronas y obviamente si no tiene el espacio necesario para que se dé la sinopsis, obviamente no va a haber una comunicación. Entonces, aquí podemos observar cómo es un cerebro normal y aquí podemos observar cómo es un cerebro con Alzheimer. Están las placas amiloideas y está la formación de ovillos. Ahora, ¿cuáles son los biomarcadores que nos ayudan a detectar esta enfermedad? Los biomarcadores son indicadores medibles que reflejan procesos biológicos normales, anormales o respuestas del cuerpo a un tratamiento. Pueden encontrarse en la sangre, en la orina, en tejidos u otros fluidos del cuerpo. Los biomarcadores que ayudan a la detección temprana del Alzheimer pueden identificar cambios en el cerebro y el cuerpo antes incluso de que aparezcan síntomas evidentes como la pérdida de la memoria. Algunos de esos biomarcadores pueden ser el beta amiloide, que básicamente esto detecta la acumulación de la placa. Tenemos una resonancia magnética y una tomografía por emisión de positrones, está la edad, está el género, está el líquido cefalorraquídeo, algunos genes también nos pueden ayudar a detectar esta enfermedad y luego está la tomografía por emisión de positrones con fluorodeoxiglucosa, que pues básicamente observa todos los cambios en el metabolismo cerebral. Ahora, antes de Deep Learning, no había una forma de poder detectar si una persona en 15, 20 años iba a poder padecer esta enfermedad. Porque la enfermedad se detectaba, obviamente, ya cuando la persona tenía una pérdida de memoria muy notoria. Luego, con toda esta revolución de la inteligencia artificial, de estos sistemas, pues ya podemos acortar tiempo, porque obviamente un doctor no puede analizar 1 millón de imágenes, de neuroimágenes de diferentes pacientes alrededor de todo el mundo en un poco tiempo. Obviamente eso es algo imposible para la capacidad humana. Sin embargo, esto es algo que sí puede hacer un sistema informático, un sistema con inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? Todo este tipo de sistema para detectar una enfermedad, ya no solo el Alzheimer, sino cualquier otro tipo de enfermedad que tenga que ver con el cerebro, pues se hace en base a dos funciones principales. Una es que tenemos que tener imágenes, neuroimágenes, y otra tenemos que crear el sistema. Entonces, la combinación de estas dos cosas crea un sistema que permita detectar la enfermedad. Para hacer la arquitectura de un sistema que detecte, podemos utilizar varias formas. Pueden ser las redes neuronales convolucionales, pueden ser las redes que utilizan imágenes y neuroimágenes, pueden ser las redes neuronales recurrentes que utilizan secuencias como señales, texto o audio, pueden ser los autoencoders que reducen los ruidos y la compresión de datos, o puede ser el Deep Belief Network, que es básicamente un aprendizaje no supervisado. Entonces, dentro de todo esto, vamos a hablar de las redes neuronales convolucionales, que son las que han recibido más estudios clínicos y son las que más se adaptan a sistemas para poder detectar esta enfermedad. Las redes neuronales convolucionales son un tipo de modelo de deep learning diseñado especialmente para analizar imágenes. Aquí tenemos una entrada que es esta imagen
de una imagen médica como una resonancia magnética. Luego están las capas convolucionales que analizan pequeños fragmentos de la imagen, por ejemplo, zonas del hipocampo. Luego de eso tenemos las capas profundas que combinan toda esta información y la capa de salida que predice si la imagen pertenece a un cerebro sano, con deterioro cognitivo leve o con Alzheimer. Ahora, para desglosarlo de una manera más entendible y más concreta a este ejemplo del Alzheimer, tenemos que la imagen de entrada es una imagen, como podemos observar aquí, es una imagen del cerebro, es una resonancia magnética. Entonces, luego de eso, se le aplica un filtro más una convolución. Aquí son como pequeñas matrices que recorren toda la imagen y extraen características visuales básicas. El filtro lo que hace es que va a hacer un barrido de toda la imagen y va a extraer los bordes, los contrastes, va a extraer formas específicas. Luego de esto nos da un resultado que son los Future Maps, que aquí básicamente esto destacan las características relevantes de la imagen. O sea, todo el resultado que aplicó ese filtro se va a ver en los Future Maps. Luego vamos a tener una ventana de pooling. Esta ventana de pooling no es más que reducir el tamaño de la imagen manteniendo lo importante. Esto hace que el modelo sea más eficiente y resistente al ruido. Básicamente nosotros estamos como haciendo un zoom sin perder lo esencial. Luego que se da este pooling, pues viene, nosotros vamos a ir reduciendo la imagen lo más pequeño que se puede para extraer obviamente lo sustancial. Entonces luego de eso vamos a hacer lo mismo. Se repite el proceso de hacer más capas de convolución, de hacer más pooling. Entonces, cada vez estas capas van a ser más profundas. Es decir, las primeras detectaban cosas simples, como líneas, bordes. Las siguientes van a detectar estructuras más complejas del cerebro. Puede ser patrones del hipocampo, puede ser zonas atrofiadas y así sucesivamente hasta que el sistema vaya detectando cosas más profundas y minuciosas que obviamente a la vista humana son imposibles de observar. Ahora, luego de ello pasamos a la parte de vectorización. Esta parte de vectorización es que todos esos mapas, esos filtros que hicimos, se aplanan y se convierten en un vector. Y este vector resume toda la información extraída de la imagen. En esta capa de aquí abajo que se llama Fully Connected Layer, básicamente nosotros vamos a obtener una capa completamente conectada. Es decir, esta capa es como un cerebro artificial que toma decisiones, analiza el vector de características y ya hace su predicción final. ¿Cuál es su predicción final? La imagen corresponde a un cerebro sano, ¿sí o no? A un deterioro cognitivo leve, ¿sí o no? Alzheimer, ¿sí o no? Y finalmente se muestra el resultado, que como pueden ver, pues de todo esto está este símbolo en rojo, puede que eso sea que la persona sí tiene Alzheimer. Ahora, yo agarré un estudio clínico y ese estudio clínico había analizado diversos estudios clínicos de 2013 al 2018, fue los más recientes que pude encontrar. Habían alrededor de 400 publicaciones y todas esas publicaciones se fueron desglosando y se fueron haciendo un filtrado porque algunas pues eran artículos de encuestas, otras eran tesis, algunos eran capítulos de libros, otras eran citas, hasta que se quedó con un total de 16 publicaciones. De todas esas 400 publicaciones, 16 publicaciones son estudios clínicos de personas que han creado estos sistemas y lo han utilizado, obviamente no de una manera comercial, sino de una manera más investigativa.
Ahora, de esos 16 estudios clínicos, pues hubo 5 estudios clínicos que arrojaron mejores resultados. Y básicamente, como podemos observar aquí abajo, el que mejor resultado obtuvo fue la combinación de las tomografías por emisión de positrones y esto que ven aquí de FDG y AV45 son son un análogo de la glucosa que se utiliza en la tomografía por emisión de positrones para evaluar una actividad metabólica cerebral y el AV45 es un trazador de tomografía por emisión de positrones para detectar depósitos de proteína de beta amiloide, que es un marcador como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, como les dije, no solo basta con tener un sistema de inteligencia artificial, sino que ese sistema de inteligencia artificial está combinado con datos de neuroimagen. En este caso puede ser con imágenes de resonancia magnética o por imágenes de tomografías por emisión de positrones. Entonces se puede hacer una combinación tanto de imágenes de resonancia magnéticas como imágenes de tomografías por emisión de positrones o se puede tener una y una. Eso depende de la persona, de cómo quiera realizar este sistema. Aquí vemos que pues la la resonancia, la imagen por resonancia magnética, de entre todos es la que menos resultados dio, no la que menos resultados dio, sino la que tuvo los resultados pues, más bajos. Y esta que aparece en el número 1, pues fue la que mejor resultado arrojó. Ahora, ¿cuál es la proyección a futuro de este tipo de sistemas con la enfermedad del Alzheimer? Actualmente, estos sistemas no se encuentran disponibles comercialmente, es decir, no es algo que se aplique en un consultorio, en un hospital, de manera patentada como para decir, vamos a utilizar esto para predecir si en un futuro vas a padecer del Alzheimer, sino que esto todavía se encuentra en evaluación clínica y a pesar de que obviamente se ha probado con personas y ha tenido muy buenos resultados, pues todavía no está en el mercado, por así decirlo. Pero esto tiene muy buena proyección a nivel sociosanitario, socioeconómico y social. Sociosanitario porque va a tener un impacto en la atención médica, ya que estos sistemas pueden transformar la atención de los pacientes, mejorando la precisión en la detección temprana del Alzheimer, lo que a su vez permitiría intervenciones más oportunas. Esto puede disminuir la carga en los sistemas de salud. En cuanto a nivel socioeconómico, este es un tipo de enfermedad que se tiene por muchísimos años. Una persona que padece de Alzheimer puede pasar 15, 20 años con la enfermedad y es una enfermedad que a medida que va avanzando va siendo más grave. Entonces, obviamente tenemos un paciente con una enfermedad progresiva que en sus últimos días va a requerir de cuidados específicos. Y es por esto que esta es una enfermedad que es muy costosa porque la persona necesita cuidado 24/7. Y conforme vaya avanzando, este tipo de cuidado es más específico y es más costoso. Y pues a nivel social, obviamente mejora la calidad de vida, no solo de la persona que padece de la enfermedad, sino también de su cuidador, porque el cuidador puede que, si es una persona que se dedica al área de la salud, pues es una persona que estudió para eso y que tiene las herramientas para procesar todo ese tiempo. Pero si es una persona como un familiar, un amigo, obviamente no tiene las herramientas necesarias y aparte tiene un vínculo afectivo con la persona, todo esto afecta a la calidad de vida del cuidador, ya sea en su trabajo,
a nivel social y obviamente la persona con también tiene muchísimas dificultades porque no entiende qué está pasando con su cuerpo. Luego también tenemos la proyección a futuro de la inteligencia artificial con la biomedicina, que pues no es más que nada que el diagnóstico de patologías. Esto abre un marco impresionante para mejorar significativamente la precisión en el diagnóstico de muchísimas enfermedades. También en el área de las terapias, con la inteligencia artificial se pueden diseñar terapias más eficientes, menos invasivas y más específicas para cada persona. En el área de la administración, la inteligencia artificial puede optimizar el uso de recursos dentro de los hospitales y centros de la salud, prediciendo picos de demanda, ajustando la programación de tratamientos y gestionando los equipos de trabajo de manera más eficiente. En cuanto a los fármacos, la inteligencia artificial puede acelerar la investigación de nuevos fármacos al predecir qué compuestos podrían ser más eficientes en la lucha contra el Alzheimer y también facilitaría los ensayos clínicos al identificar a los pacientes más adecuados para ciertos tratamientos, reduciendo el tiempo y el costo de desarrollo. Ahora bien, en la actualidad, lo que se busca con esta enfermedad no está tanto en la cura, porque una vez que ya se tiene la enfermedad, pues lastimosamente no hay nada para curarla, sino que más bien se está trabajando en la detención temprana. Hay un caso de el actor de Thor, que es Chris, que él hizo un análisis de sus genes y en esos análisis salió que él tiene un gen que en un futuro puede que desarrolle la enfermedad del Alzheimer. Y en base a eso, pues su vida cambió y él ha hecho cosas para ayudar a revertir este diagnóstico. Y así como él, también lo podemos hacer nosotros. Y no solamente nosotros, sino que también puede, y no solamente para nosotros, sino también para algún familiar, nuestros abuelos, nuestros padres, toda esta información podemos divulgarla y hacer que las personas tengan más conciencia de esto. Algunas de las cosas que podemos hacer, obviamente, siempre es el ejercicio, porque eso ayuda a que circule la sangre, a que tengamos más oxígeno en el cerebro, circule mejor la sangre por el cerebro también. Obviamente una alimentación balanceada y una buena alimentación. La calidad del sueño es importante porque una noche de sueño, una noche de un mal sueño, una noche que no durmamos las horas necesarias, que son de 6 a 7 horas, es una noche en donde se va acumulando mucha beta amiloide y como ya sabemos, pues ese es el desencadenante para esta enfermedad. Otro punto muy importante es los factores cognitivos, es decir, la enfermedad del Alzheimer se caracteriza por la pérdida de la memoria y básicamente lo que se tiene que hacer para revertir eso es tener más conocimientos de los que ya tenemos. ¿Por qué? Porque así nosotros tenemos como más información guardada o más información de respaldo, por así decirlo. Les pongo un ejemplo fácil. Si nosotros vemos una película y en esa película reconocemos a ese actor y un día escuchamos ese nombre de ese actor en la calle, nosotros vamos a reconocer a ese actor por esa película. Pero si en cambio nosotros leemos libros o escuchamos podcasts o escuchamos noticias y ese actor, aparte de ser actor, también es escritor y tiene un segmento de podcast y un día sale una noticia, nosotros no vamos a
y escuchamos ese nombre de ese actor en la calle, nosotros no vamos a quedarnos solos con que lo vi en una película. Nosotros también podemos decir, bueno, yo lo vi en una película, aparte ese actor también hace libros, con, tiene podcast, salió un día en la noticia y básicamente con esto nosotros estamos teniendo más rutas neuronales y estamos teniendo más respaldos neuronales. No basta con que nosotros seamos expertos solo en una cosa, porque si somos expertos solo en una cosa, nuestro cerebro no va a tener como otras rutas de escape, sino que es bueno que nosotros aprendamos de muchísimas cosas, así sea un poquito, pero es bueno que aprendamos de muchísimas cosas, que leamos, que investiguemos. Hoy en día no es para nadie es un secreto de que vivimos en una sociedad que está muy ligada y muy dependiente del celular y obviamente nosotros solamente nos quedamos ahí consumiendo videos, consumiendo información, pero no lo hacemos de manera consciente y no salimos de ese bucle. Entonces, pues una de las principales estrategias a las cuales apuntan todos los científicos son que debemos aprender más cosas. Y un ejemplo de esto es un estudio que se le hizo a alrededor de 678 monjas. Eso fue en el año de 1986, si no me equivoco. 1986, sí. Este estudio se le hizo a 668 monjas y básicamente era un estudio en donde por un tiempo se estudiaron la capacidad cognitiva de todas y todas estas monjas tenían algo en particular que eran muy autodidactas, aprendían muchísimas cosas e incluso a pesar de que ya tenían una edad muy avanzada, seguían educándose en muchísimos temas. Luego de que estas monjas fallecieran, pues las personas que realizaron ese estudio tuvieron acceso al cerebro de cada una de ellas porque pues ellas firmaron un acuerdo de que lo permitían. Entonces, lo que descubrieron en estas evaluaciones del cerebro fueron que muchas de las monjas tenían Alzheimer, pero ninguna de ellas tenía los síntomas. ¿Y esto a qué se debe? Ahí se comprendió de que una persona puede tener la enfermedad y jamás, mientras está en vida, puede desarrollar síntomas si tiene una buena evaluación cognitiva. Entonces, esto nos deja de que obviamente es muy importante que nosotros aprendamos muchísimas cosas y que tengamos pues como varias rutas y respaldos en nuestras neuronas, como ya lo mencioné anteriormente. Y en cuanto a nosotros como ingenieros biomédicos, yo sé que muchísimos de nosotros entramos a la carrera porque un día descubrimos que podíamos arreglar un abanico en nuestra casa o cosas así, o nos llama la atención mucho el área técnica y aquí en Panamá obviamente eso es una de las áreas que más tiene salidas y es una de las áreas en las cuales más enfocadas está la ingeniería biomédica. Pero con esta charla yo quería darles como otra opción de que allá afuera, en el campo, hay muchísimas cosas a las cuales nosotros como ingenieros biomédicos nos podemos dedicar y al dedicarnos a otras ramas, a otras áreas, vamos a estar ayudando a poblaciones de personas que obviamente no son tan tomadas en cuenta o vamos a abarcar áreas en las cuales no están todavía sobreexplotadas. Entonces, básicamente con esta charla, pues era como para darles un panorama de que como biomédicos, allá afuera tenemos un montón de opciones, podemos hacer muchísimas cosas y tener en cuenta de que nosotros al salir de las carreras estamos preparados para todos estos desafíos que se encuentran en la actualidad y que conforme vayan pasando los años
van a ir aumentando. O sea, en la carrera tenemos todas las herramientas y las capacidades. Obviamente queda en nosotros también ser autodidacta y buscar siempre más información y no quedarnos solo con lo que aprendemos en la universidad, sino pues también en el campo uno aprende muchísimo y nosotros también tener como que ese deseo y esas ganas de investigar, de ir un poco más allá, de intentar cosas que pues antes quizás no habíamos contemplado. Y nada, esto aquí hay unos estudios clínicos de unos ensayos de los cuales estuve leyendo para hacer la charla y eso es todo. Muchísimas gracias.